Si finalmente Gran Bretaña decide salir de la Unión Europea, uno de los temas realmente claves va a ser cuál es el costo económico tanto para los británicos como para Europa. Por ahora, el comportamiento de la libra y de la Bolsa de Londres ha sido bastante dispar, pero desde noviembre, cuando se reactivó la posibilidad del Brexit y David Cameron comenzó a reivindicar otras condiciones para su país en el entorno de la Unión Europea, la libra cayó un 10% respecto al euro. Para responder a estas preguntas, estamos en comunicación telefónica con el doctor Eddie Gerber, investigador principal en macroeconomía del Instituto Europeo de la London School of Economics, en directo desde Londres. Buenos días, doctor Gerber. Buenos días. Bueno, Buenos días. Muchas gracias por este contacto con corresponsales en línea. Díganos, ¿quién gana y quién pierde en materia económica si Gran Bretaña abandona la Unión Europea? ¿Es el Reino Unido o es la Unión Europea? Bueno, la pregunta realmente es bastante compleja porque hay perdedores, hay ganadores. Aún es difícil de dar una respuesta muy objetiva sobre esta pregunta, ya que he visto estudios que demuestran quién gana, pero todavía no he visto estudios donde realmente demuestran quién pierde de manera clara. Entonces, lo que se ha enfatizado desde la parte que quién pierde, se ha expuesto principalmente la City o el centro financiero inglés. Ajá. Como el principal perdedor. La razón ha sido porque mucha gente piensa de que el City ha aprovechado realmente el rol principal que tiene Londres en el mercado único europeo y por eso ha podido atraer todas las inversiones desde Estados Unidos, desde Latinoamérica y Asia. Ahí hay dos factores. Creo que ese argumento no es sostenible porque, primero de todo, la City empieza a ganar importancia a finales de los 80 o a principios de los 90, que es mucho más tarde que la entrada de Inglaterra dentro de la Unión Europea. Entonces, si realmente hubiera sido un factor clave, la City hubiera empezado antes. Realmente está mucho más ligado a las reformas que Thatcher empezó durante los mediados de los 80 y lo que conllevó de que los recursos del resto de Inglaterra se centralizaron en Londres. Así que creo que, aunque salga, la City va a ser la City por la infraestructura que tiene. Y la segunda razón es porque la competitividad que tiene el sector financiero inglés en el marco europeo y el marco mundial es único, como Suiza. Suiza o Zurich tiene private banking, que es banca privada, mientras aquí es banca de inversión o mayorista. Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero sigue siendo mundialmente reconocida por su banca privada. Sí. Por eso es difícil ver cómo de manera directa una salida iba a afectar la competitividad que tiene la banca inglesa, en mayorista en particular, en el campo mundial. Entonces, por este momento necesito ver más estudios de quién pierde realmente, porque por ahora he visto más de la parte quién gana. ¿Y quiénes ganarían? Doctor, soy María Laura Viñolo desde París. Gracias por estar con nosotros. Según los cálculos de los economistas de Capital Economics en el FTSE 100, las empresas relacionadas con materias primas tienen un peso del 20%, cuyas cotizaciones se vieron muy perjudicadas durante el año pasado por el hundimiento del precio del petróleo y de otras commodities. Una posible salida de Gran Bretaña de la Unión, ¿cómo usted cree que incidiría sobre esas inversiones? ¿Podría traer recesión en el corto plazo, incluso un crecimiento más lento en el largo plazo para la Unión Europea o no? Pues para las pequeñas empresas o pequeñas y medianas, que realmente es 90% del campo industrial inglés, a corto plazo sí que esto puede ser un efecto negativo. Obviamente eso es como un shock negativo en términos de acceso al mercado único, del reconocimiento en el mercado único. No obstante, Inglaterra tiene mucho comercio con países extra Unión Europea, quiere decir fuera de la Unión Europea. Así que creo que a medio plazo y a largo plazo eso es simplemente una redirección de los recursos para
enfatizar más el mercado fuera de la Unión Europea, mientras a la vez se adapte a las nuevas condiciones de la salida de Gran Bretaña en el campo europeo. Así que creo que es simplemente una cuestión transicional. Sí, Paula. Silvia Neistat. Sí, la decisión británica justamente de plantear este referéndum por Europa, ¿es un problema de Cameron con el partido euroescéptico o es porque los británicos no entienden el proyecto europeo? Esa pregunta es a la vez económica, política y filosófica. Pues creo que lo que ha pasado es que los británicos ya no se identifican con el proyecto europeo. Y lamentablemente, no sé si han seguido un poco las negociaciones que ha habido en Bruselas en los últimos meses, no son solamente los británicos. Entonces, cuando Gran Bretaña entró a principios de los 70 en la área económica europea en ese momento, el proyecto era muy distinto al que toma rumbo en los últimos 10 años. En particular, en los últimos 10 años, con el Tratado de Constitución de Lisboa luego, y con toda la integración, para algunos, forzada en los últimos años como respuesta a la crisis, hace que cada vez más gente en Gran Bretaña se ve menos identificada con ese proyecto o con esa integración forzada. Y esto ha llevado a que se ha empezado un replanteamiento tanto entre la gente normal como entre los intelectuales como entre los empresarios. Porque ven de que esa burocracia que viene desde Bruselas cada vez se identifique menos a Inglaterra y los intereses de Inglaterra. Doctor Yerba, le habla Paula Lugones desde Washington. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Igualmente, muy bien. ¿Y vosotros? Bien, muy bien, con fresco aquí. Pero bueno, muy interesante lo que viene contando sobre este tema. Pero yo quería preguntarle, si Gran Bretaña insiste con esta salida de Europa para defender a la City británica, ¿usted cree que puede haber una operación de contagio de otros países de la Unión por razones económicas? Ya, es una pregunta del millón. Algunos dicen que sí, eso ya soy menos experto. Algunos dicen que sí simplemente porque como la Unión Europea está pasando por unos momentos muy difíciles en este momento, es muy fácil de que un efecto reputacional, un efecto de contagio se produzca, justamente porque si uno sale, entonces pueden salir el resto. Uh-huh. Eso también tenía miedo justamente con el Grexit. Uh-huh. Si se acuerdan, hace un par de años, obviamente, la posibilidad de que Grecia saliera de la zona euro. Ya no Unión Europea, sino zona euro. ¿Realmente era un factor importante en términos económicos? Creo que no. Era más el efecto social, político-social que podría tener de que hay una posibilidad de que uno de los miembros salga y entonces ya los mercados empiezan a cuestionar todo el proyecto. Bueno. Pero creo que hay unos países que son más importantes, digamos, en ese proyecto que otros. Muchísimas gracias. El contagio, sí. Bueno, perdón. No. El tiempo está siendo muy tirano con nosotros, doctor Edi Gerba. Seguramente vamos a volver a comunicarnos con usted. Muchas gracias por esta comunicación con corresponsales en línea en Buenos Aires. Edi Gerba, investigador principal en macroeconomía del Instituto Europeo de la London School of Economics. Gracias. Corresponsales en línea. En la 1110.